Perfecto, pues vamos a continuar entonces con nuestro simulador. La última vez que trabajamos, lo que hicimos fue declarar nuestros primeros types. El primero es relacionado al type 15-3, que es para leer una base de datos meteorológica o archivos meteorológicos para poder utilizar esa información en nuestra simulación. Nosotros descargamos ese archivo en formato EPW. Nosotros seleccionamos ese type que lee específicamente el formato EPW en la carpeta o subcarpeta formato estándar, en donde dice Energy Más, Energy Plus, Weather Files, que es el type 15-3, ¿no? Ujú. Para poder visualizar gráficamente esa información y poder almacenarla en un archivo externo, nosotros utilizamos el Type 65A, que es el Online Plotter. Eso nosotros lo podemos encontrar en la subcarpeta de Output, Online Plotter. Tenemos opciones para solamente visualizar la información o para visualizar y almacenarla. Nosotros utilizamos el Type 65A, que es para visualizar y almacenar, que la podemos encontrar con las unidades que nos entrega Transys. Por eso es 65A. Tenemos otras variantes de ese type, que es el 65B, que son las unidades que nosotros queremos o definidas por nosotros, y el 65C, que es sin unidades, ¿no? El puro valor numérico. Ujú. Nosotros también la sesión pasada, este, configuramos el periodo de simulación según los días o el periodo de interés. Podemos hacer esa selección del periodo aquí donde está, del lado izquierdo, donde está el engranaje que dice Settings. Aquí nosotros podemos seleccionar el periodo, el inicio de la simulación y la hora en la que queremos que termine en horas anuales. Es decir, si yo quiero que sea todo el año, pues ponemos de la hora 0 a la hora 8760, que es todo el año. Un año tiene 8760 horas. O podemos seleccionar específicamente por algún día y hora del año y declararlo de este lado derecho, ¿no? También en la parte inferior de esta misma configuración, nosotros podemos definir el paso de la simulación, qué tanto en tiempo queremos que se realicen los cálculos en Transys. Es decir, en este caso tenemos seleccionado una hora, es decir, va a ser un cálculo cada hora de esas 8760 horas. Si nosotros ponemos 0.5 horas, va a ser un cálculo pues, cada 30 minutos, ¿no? Entonces va a ser 8760 cálculos por 2, ¿sí? Entonces, Ujú. dependiendo la naturaleza de nuestra simulación, nuestras necesidades, es que vamos a definir ese periodo o ese paso de simulación según lo que nos exija nuestro resultado, ¿no? En este caso, como solamente estamos visualizando información meteorológica, dejamos un valor de una hora. Pero si apreciamos, por ejemplo, voy a correr la simulación. Este es un periodo de una hora de simulación. No la voy a cerrar, solamente la voy a minimizar. Voy a cambiar Ujú. el paso de la simulación a punto 15, es decir, cada punto 15 horas va a ser un cálculo. Y los valores meteorológicos en este caso que están dentro de nuestro archivo meteorológico. Cabe mencionar que en nuestro archivo meteorológico los datos están almacenados en periodos horarios de una hora. Entonces, cuando nosotros le pedimos valores menores a una hora Mm. a Transys, lo que hace Transys es de que interpola, ¿sí? Ah, Interpola dentro de sus valores, ¿sí? No es vale. de que se los invente o que los considere valores constantes en puntos intermedios, sino que interpola. Entonces, si yo corro ahora la simulación con pasos de punto 15, podemos ver que es, primero, que es mucho más lenta la simulación. Aquí Ujú. abajo podemos ver los cálculos que está haciendo cada punto 15 horas. Son muy, ¿sí? Mm, sí, de hecho, la primera vez que lo hice se me había olvidado cambiar eso y Ujú, creo que estaba como uno, bueno, el que tenía por default y vi que tardó un poquito más, sí. exactamente. Entonces, te digo, dependiendo de la naturaleza de nuestra simulación, vamos a definir si queremos que sea tan pequeño o nos vamos con un periodo de pasos de una hora, que es lo máximo que podemos simular, pasos de una hora. También, sí, aquí, perdón. Yo suelo hacer esto, ¿no? No sé si alcanzas a ver cómo cambia. No sé si se aprecia A ver, sí, sí, en la sí, parte. Si se aprecia cuando paso de una a otra. sí. Es que como estoy grabando la pantalla, no sé si se logra apreciar, ¿verdad? Porque no la estoy poniendo, sino solamente estoy pasando el cursor así.
Entonces, me gusta hacer eso para poder comparar los resultados de forma visual de una simulación con respecto a otra para ver cómo cambia. Entonces, aquí es la simulación con periodos de 1 hora y aquí con periodos de 0.15 horas. Entonces, cambia un poco, ¿ves? Sí, ¿Ves de que los hecho, creo periodos que hay algunos ajá, picos. de 1 hora no tiene, de hecho cuando es de 1 hora, las temperaturas, bueno, la radiación es un poco más baja en algunos puntos. Ujú. Cuando es 0.15 es como que se eleva en algunos momentos. Entonces eso nos puede ayudar a tener resultados un poquito más certeros. ¿Sí? Vale. Ah, entonces, muy bien. Ahora vamos bueno, también para recordar lo de la configuración de la gráfica, que nosotros podemos configurar cuántas variables podemos ver en el eje izquierdo o en el eje derecho, también ajustar las escalas del eje izquierdo y del eje derecho. Ujú. Y también podemos pues, configurar los títulos de los ejes en la parte de Special Cards. Y en External Files es donde podemos crear el archivo externo en donde se va a almacenar toda esa información que nosotros estamos graficando. ¿Sí? Entonces, como la última corrida fue de 0.15 horas, perdón, 0.15 horas por periodo, si lo doy en editar, se va a abrir el archivo. ¿Sí? Se va a abrir el archivo de la simulación y en este caso, voy a cambiarle aquí a números, podemos ver que el periodo de simulación en este caso es de 0.1428 horas, 0.2857 horas. Ujú. Tenemos 61.323 datos. ¿Sí? Entonces, por eso duró más la simulación. Ok. Si yo vuelvo a correr la simulación con un periodo de simulación ahora de 1 hora, se va a sobreescribir el archivo Excel que se creó. Entonces ya no va a existir, ya está solamente por hora, ¿no? Lo vuelve a cambiar. Ujú. Exactamente. Y ojo, si yo dejo abierta esta hoja de Excel y quiero volver a simular, me va a dar error. ¿Sí? Ok. Entonces yo tengo que cerrar ese archivo de Excel Sí, para porque. poder correr la simulación porque no puede sobreescribir sobre un archivo que está abierto. Vale. ¿Sí? Va. Entonces, como otro punto para aprenderlo, voy a dejar abierto el archivo Excel. Sí, voy a poner que sí. Y voy a correr la simulación para que aparezca el error. Esa es Ujú. la ventanita de error cuando uno quiere correr la simulación y hay un problema. Ujú. Entonces dice que se detectó 1 o 2 o 3 o 4 errores en la simulación. Va a llegar el momento en el que nos topemos con eso y hay que saber ubicar esos errores dentro de nuestra simulación. Ujú. Nosotros podemos darle a aceptar y nos va a abrir esta ventana de mensajes en donde nos va a mostrar algunos errores, algunas advertencias que pudieran estar causando problemas en la simulación. Los errores, porque se puede clasificar en errores y en advertencias. Los errores te paran la simulación, ¿sí? No te permite realizar la simulación. Los warnings sí te permite correr la simulación, vas a obtener resultados, pero te va a mencionar alguna advertencia, ¿no? Ujú. Entonces, después de cierta cantidad de warnings o de advertencias, se puede parar la simulación. Eso nosotros lo configuramos según a nuestro criterio, que después vamos a platicar eso. Entonces, si cerramos esto, yo puedo abrir esa ventana de errores o de mensajes aquí abajito, donde dice Result, Warnings and Errors, ¿sí? Ah, ok. Entonces, aquí nosotros seleccionamos, ¿sabes qué? Quiero que aparezcan errores y warnings y noticias. Las noticias no hay ningún problema. Entonces las podemos bloquear. Warning no tengo, pero tengo 2 errores. El primero dice que le damos clic y se abre y me dice la severidad es un error. ¿En qué hora? En la hora 0.000, o sea, antes de iniciar la simulación. No pudo iniciarla. Dice Unit 3. Unit 3 viene siendo en este caso como el número de type o de acción o de actividad que realizamos en nuestro simulador. ¿Sí? Ujú. Entonces, yo creo que nos puso el número 3 porque el primero fue el type 15-3, el segundo es la línea y el Ujú. tercero es este type. ¿Va? Ok. Y luego nos dice el número de type. En este caso dice que el problema o el error está en el type 65. ¿Sí?
que es el type 65 aquí. Nos dice que un error ocurrió cuando intentamos acceder al archivo de salida. Entonces, con eso yo sé, ok, si yo tengo un error con el archivo de salida, pues es con el type 65, me voy a external patch y voy a ver qué es lo que está pasando con ese archivo que está tratando de escribir. Veo si está abierto, si no está abierto, si existe o no existe o algo, ¿no? Y ya trato de solucionar ese error, ¿va? Pues ahorita, como me imaginé que porque está abierto, pues lo cierro, corro y ya, sin ningún problema. ¿Va? ¿Todo bien hasta el momento? Sí, sí, sí. Muy bien. Pues ahora vamos a continuar con el proceso de hacer ya nuestro simulador energético de nuestro sistema de calentamiento solar. Sí, te había comentado que íbamos a trabajar con un sistema de calentamiento solar como nuestro primer simulador, en donde vamos a ir aprendiendo a utilizar types de uso general, pero también types de uso específico, en este caso de energía solar térmica. Ya después podemos aprender a utilizar los types de alguna aplicación en específico, de fotovoltaica, de eólica, de generadores diésel, aire acondicionado, lo que sea de nuestro interés, pero es importante que aprendamos a utilizar los types básicos, ¿sí? Que son los que nos van a permitir armar, analizar la información de cualquier simulación. Entonces, bajo esa línea de un sistema solar, pues vamos a aprender todos esos types de uso general. Entonces, primeramente, vamos a agregar nuestro colector solar, ¿sí? Dentro de las librerías, nosotros tenemos la librería que está enfocada en colectores solares térmicos, que está aquí, ¿sí? Entonces, en esta librería, nosotros vamos a tener diferentes subcarpetas y dentro de las subcarpetas, otras subcarpetas, dependiendo la tecnología de calentamiento solar que queramos considerar en nuestro sistema energético. Tenemos tecnologías de concentrador parabólico compuesto, los famosos CPCs, tenemos colectores de tubos evacuados, tenemos colectores que están basados en mapas de rendimiento, tenemos los famosos PVT, como los comentaste, los fotovoltaicos térmicos, tenemos colectores de placa plana que están basadas en el modelo de simulación en modelos de eficiencia cuadrática, como de eficiencia, primero y segundo. También tenemos modelos de placa plana que están basados en modelos termodinámicos o de transferencia de calor teóricos. Podemos definir sus características de transmitancia, reflectancia, absortancia, pérdidas por los extremos, transversales, longitudinales, ya dependiendo qué es lo que querramos simular, ¿no? Y también tenemos un modelo de un colector solar con termosifón, con su tanque de almacenamiento. Son esos que se suelen utilizar en las viviendas para calentar agua para uso doméstico, ¿no? Que tiene su colector y va calentando agua que está almacenando en un tanque en la parte superior, que aprovecha el efecto termosifónico para poder mover el agua caliente dentro del colector y del tanque de almacenamiento. Entonces, nosotros vamos a iniciar con un sistema sencillo basado en un colector solar de placa plana. Es sencillo iniciar con él porque es poca información la que te pide. Entonces, dentro de esas opciones, bueno, si quieres vamos a analizar la subcarpeta que también es de tu interés, que es la de PVT, ¿sí? Los colectores híbridos térmicos, fotovoltaicos térmicos. Dentro de esa carpeta tenemos dos subcarpetas, que es colectores con concentración o colectores de placa plana, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tenemos esas tecnologías que concentran la radiación sobre una celda fotovoltaica más pequeña, o los típicos comerciales que son los de placa plana, que por lo regular están en la parte inferior de un módulo fotovoltaico, ¿no? Son integración de un módulo fotovoltaico con un intercambiador térmico. ¿Va? Entonces, por ejemplo, aquí pues, tenemos diferentes otras subcarpetas, como te comenté, que dependiendo del modelo o la forma en que queremos simularlo o modelarlo, podemos optar por uno de estos, que tenemos el colector 50 en sus variantes A, B, C y D, en donde dependiendo, por ejemplo, sabes que yo quiero que la transmitancia sea dependiente del ángulo a lo mejor de incidencia de la radiación solar, o quiero considerar pérdidas constantes por todo el colector, o quiero que las pérdidas estén en función de la temperatura, de la radiación y del ángulo de incidencia. O sabes que quiero que las pérdidas estén en función de la temperatura, de la geometría y de la velocidad de viento. ¿Sí? Ya dependiendo de qué es lo que quieras simular o bajo qué condiciones o información que tenga disponible, uno selecciona el modelo del type o la variante del type, ¿no? Algo que me faltó comentarte
muy importante es de que todos los modelos matemáticos con los cuales están programados todos los types están disponibles en las librerías o la documentación de Transys. En su momento vamos a entrar y analizar las librerías de Transys, la documentación, en donde nos muestran todos los modelos matemáticos, las referencias con cuáles están basados los modelos matemáticos, porque están basados en referencias de artículos publicados, libros, todo eso, todo está 100% verificable, para que nosotros podamos comprender cómo es que calcula cada una de esas variables de salida, los colectores o los types en específico, y también que nos permita comprender qué es lo que estamos obteniendo de información, ¿no? Y también qué es lo que nos pide de información. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para nuestro ejercicio vamos a irnos a ver, tenemos esta, no, esta no. Tenemos bien sencillo. El Type 73 es el de los más sencillos, ¿sí? Tiene te pide muy poca información, pero así como te pide muy poca información, hace muchas consideraciones consideraciones que pues a lo mejor no son tan representativas de la realidad. Pero obviamente entre más detallado, que queramos que sea más representativo de la realidad, pues nos va a pedir más información. Tenemos también tenemos dentro de la carpeta de eficiencia cuadrática, esta que está aquí, tenemos varias subcarpetas. Dentro de sus carpetas vamos a encontrar el Type 1 con sus variantes A, B, C, D, E, sí, hasta la E. Este caso, como dato curioso, el Type 1 es el primer Type que se creó en Transys. En la Universidad de Madison, que fue donde se desarrolló Transys hace muchos años, el Type 1, que fue un colector solar de placa plana en su modelo más sencillo, que es el 1A, que está aquí, que no considera las modificaciones por el ángulo de incidencia, fue el primer Type que se consideró en Transys. Entonces, iniciaron los estudios en Transys con sistemas de calentamiento solar. Si yo abro el Type 1A, vamos a encontrar que solamente nos pide esto. Aspectos muy sencillos. Entonces, a ver, el 1A, a ver, espera, estoy... Para ver las opciones, ¿le diste en configuración? ¿En cuáles opciones, perdón? Pues lo que te pide los types. Le abro y en parámetros. Sí, ya me acordé. ¿Sí? Ok, sí, ya. Te recuerda que los parámetros es como las condiciones operativas, características físicas, dependiendo del type del equipo, del proceso que queremos simular. Sí. Entonces, luego están los inputs, que son variables de entrada, que esas yo se las puedo dar de forma externa con un type, como lo hicimos aquí. Input del type de impresora se las di con output del type de datos meteorológicos. Entonces, vamos a utilizar el Type 1A, ¿sí? El más sencillo. Entonces, seleccionamos el Type 1A y lo llevamos a nuestra hoja de proyecto y lo ponemos aquí al ladito de la impresora. ¿Sí? Muy bien. Vamos a abrir el Type 1A y vamos a analizar los parámetros. Vamos a ver qué es lo que nos pide este Type para poder funcionar, ¿no? De hecho, yo puedo correr la simulación así como está, sin conectarle nada, y va a correr, ¿sí? Voy a obtener. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está pasando lo mismo que tenemos al inicio antes de agregar el Type 1A. Lo que pasa es de que ahora los valores que está utilizando este Type para poder correr el modelo internamente, porque en el momento que yo lo llevo a mi hoja de proyecto, Transys internamente está resolviendo el modelo matemático. ¿Con qué información? Con la que tiene por default, ¿sí? Con todos sus valores que tiene por default. Y en inputs también tiene valores por default. Si yo no le llevo una información de forma externa, va a utilizar lo que tiene internamente. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a abrir el Type 1A en parámetros y vamos a analizarlo, ¿sí? El primer parámetro nos dice cuántos colectores vamos a tener conectados en serie. Es decir, la salida de uno se convierte en la entrada en términos del agua, ¿no? Del fluido de trabajo. La salida uno se convierte en la entrada del otro. Entonces, vamos a dejar el valor de 1 por default.
Cuando nosotros tengamos, perdón, varios colectores en serie, le ponemos aquí 2, 3, 4, 5, porque eso va a provocar que cambien las condiciones o las propiedades termodinámicas del fluido y va a haber algunas modificaciones internas. Entonces es importante considerar eso, ¿no? Luego tenemos el área del colector, que prácticamente casi toda esta información nosotros la podemos encontrar en una ficha técnica de un colector solar, ¿sí? Eso es una de las ventajas de Transys en muchos aspectos, porque nosotros podemos simular tecnologías comerciales o tecnologías que podemos encontrar de forma fácil en tiendas, en comercios, y basarnos en la información técnica que te va a proveer el fabricante para poder llevarla al simulador y simular como si estuvieras estudiando esa tecnología, pero bajo las condiciones operativas de cualquier parte del mundo, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, cómo nosotros hemos trabajado. Ahí también en la microred de Puertecitos desarrollamos un sistema de enfriamiento por absorción termosolar. Es decir, con un chiller que utiliza energía térmica, nosotros generamos aire acondicionado o frío, climatizamos espacios utilizando energía solar térmica. Entonces, nosotros, cuando compramos los componentes y los armamos, integramos todo el sistema, tenemos todas las fichas técnicas de todos los equipos. Entonces, todas esas fichas técnicas de los colectores, de las bombas, del tanque de almacenamiento, del chiller, de la torre de enfriamiento, de pues de las manejadoras, de la carga térmica, toda esa información que ya la tenemos física, la llevamos a Transys y en Transys estudiamos diferentes modos de operación para poder hacerlo más eficiente, ¿sí? Entonces en Transys tenemos el simulador computacional de ese sistema que está construido, ¿sí? No lo llevamos de una computadora a la realidad, sino lo llevamos de la realidad a la computadora. Ok. Va, entonces, el parámetro 2, que es el área del colector, en este caso, pues uno puede ver en la ficha técnica cuántos metros cuadrados tiene de área de captación. Por lo regular andan en los 2.5 metros. Luego, muy importante, el parámetro 3, todos los types que trabajan con un fluido, transferencia de calor, te va a pedir un calor específico, porque con ese calor específico nosotros le definimos al simulador qué fluido va a estar trabajando dentro de él. En este caso no le vamos a decir, vas a trabajar con agua, o con aceite, o con terminol, o con un glicol. Le tenemos que decir el calor específico. En este caso, vamos a considerar que vamos a trabajar con agua. Entonces, el calor específico del agua, más o menos en las temperaturas en las que vamos a estar trabajando, es de 4.19, 4.18, 4.2 kilojoules sobre kilogramo Kelvin, ¿sí? Entonces vamos a dejarle por default eso. Cuando agreguemos el type de la bomba, el del tanque de almacenamiento, de intercambiadores de calor, también le tenemos que indicar el calor específico que el fluido con el que vamos a estar trabajando. En ese caso, tiene que coincidir con el que estamos considerando aquí. ¿Va? En dado caso que utilicemos un sistema cerrado con intercambio de calor indirecto, es decir, que tengamos dentro del colector algún glicol, algún aceite y en el tanque de almacenamiento con el fluido que va a ser para la demanda que sea distinta, ahí sí tenemos que hacer la diferencia, ¿no? No podemos mezclar internamente dos fluidos distintos. Ok. Va. Luego, el parámetro 4, que dice el modo de eficiencia. Aquí lo que nosotros tenemos que decirle al modelo es con qué estándar o con qué forma se definió, se estableció la eficiencia o la ecuación de eficiencia de nuestro colector. En las tecnologías de calentamiento solar es normal que los colectores tengan una ecuación de eficiencia, ¿sí? Es decir, con esa ecuación de eficiencia tú puedes determinar cuánta energía pudieras extraer del colector. Bueno, qué eficiencia y con la eficiencia determinar cuánta energía térmica puedes producir con el colector bajo diferentes condiciones operativas, que de radiación, de temperatura operativa, en temperatura ambiente. Entonces, esa ecuación se determina según el estándar que se utiliza para la certificación, para la prueba experimental, puede estar en función de la temperatura de entrada, de la temperatura de salida o la temperatura media, ¿sí? Entonces, en función de esas temperaturas con las cuales tú tengas la información, tú vas a seleccionar el modo de eficiencia. ¿Cómo sabemos qué valor va a ir aquí? ¿Qué número? Nos vamos a donde dice more y ahí te especifico un poco más. Si le doy donde dice more, te va a decir, ¿sabes qué?
La ecuación de eficiencia del colector solar puede ser escrita en función de la temperatura de entrada, de la temperatura de salida o de la temperatura promedio del colector. Dice, si la eficiencia o los parámetros de eficiencia están en función de la entrada, especifica 1. Si están en función de la temperatura promedio, pon 2. Si están en función de los parámetros en función de la temperatura de salida, pon 3. Y ya te dice, aquí hay referencia al manual de la sección 4.2 de tránsito para aprender un poco más. ¿Sí? Entonces, por lo regular no están en función de la temperatura de salida, por lo regular están en función o de la temperatura de entrada o de la temperatura promedio del colector. En este caso, para no modificarlo, vamos a ponerle 1 que está en función de la temperatura de entrada del colector. Ahí si quieres, cuando tengas oportunidad, ve las ecuaciones o si quieres Sí. la clase, te comparto una ficha técnica de un colector para que mires cómo. Sí, porque de hecho tengo aquí el del panel híbrido que tenemos. Sí que logré, bueno, el área sí que ya lo había ubicado, pero fíjate que este modo de eficiencia sí que no. ¿El colector que dices que tienes es el de Ábora? Sí, Ábora. Ok. El de Ábora Solar creo que está en función de la temperatura promedio, pero por ejemplo, a ver, permíteme. Va. Sí. Entonces, esta es una página de una certificadora muy conocida que está en Alemania, en donde podemos encontrar las certificaciones de muchos colectores a nivel internacional. Ellos certifican los colectores, ¿no? Bajo un estándar, la ISO, la ASHRAE, te certifican el colector. Y, por ejemplo, aquí te dan las características principales, ¿no? Pues tiene un área de 2.53 metros cuadrados, las dimensiones, el calor que puede generar bajo diferentes condiciones, y estos son los parámetros de eficiencia. La eficiencia óptica o N0, la eficiencia máxima, 0.82, el primer coeficiente de pérdidas de calor A1 y el coeficiente cuadrático A2, ¿sí? Si nosotros le damos aquí un dice fact sheet, podemos descargar la ficha técnica y nos va a decir en función, bueno, en este caso que está bajo la norma ISO 9806, ¿no? Sí. Para certificar. Y vámonos, en este caso es un colector con una cubierta. Y nos dice, por ejemplo, aquí están los parámetros de eficiencia con el área bruta, apertura o solamente de absorción. Y a ver dónde nos dice que está en función de la temperatura. Es que está en alemán. Deja ver si la puedo encontrar en español. Deja cambiarla aquí a inglés. Y que me la dé en inglés. No me la dio en alemán. Alemán, sí. Ajá. A ver, deja ver si por aquí lo puedo encontrar. A ver si lo puedo. Por aquí decían. Déjame buscar otro, a ver. Fache. A ver, este. Este está en inglés. Sí. Sí. Ahí te dice el fluido que usaron para el test. Ajá. Water glycol. No, me dicen. Ok, perdón. Pues aquí te dicen que está en función de la temperatura media. Es eso. Vale. Sí, así me aparece en la ficha técnica del híbrido que tengo. Aparece TM menos TA sobre la irradiancia. Exacto. Sí. TM es la temperatura media, que es la temperatura de entrada más la temperatura de salida del colector entre 2 menos la temperatura ambiente. ¿Sí? Ok. Entonces está en función de la temperatura media. Entonces, si usáramos estos valores, 0.72, el A1 3.93, el A2 0.0066, bueno, aquí tendríamos que ponerle en el modo de eficiencia, ¿sabes qué? Este está en función de la temperatura media. Entonces le pongo el 2, ¿sí? Si quisiera utilizar ese colector en mi simulación. Ok, sí. ¿Sí? Va, no Sí, para que quede.
Para el mío va a ser el número 2 igual. Ok, perfecto. Y entonces aquí ya pones la eficiencia de intercepción es el N0, ¿sí? Luego el eficiencia slope viene siendo el A1 y la eficiencia curvature viene siendo el A2, ¿sí? ¿Lo puedes volver a repetir porque se cortó? Perdón, que la eficiencia de intercepción, el parámetro 6, viene Ajá, siendo la eficiencia, ¿no? N0. N0, ajá. N0, ajá. Es la eficiencia máxima, cuando no hay pérdidas de calor, que es cuando la temperatura promedio del colector es, en este caso TM, es igual a la temperatura ambiente, porque esto va a dar cero y por lo tanto elimina todas las pérdidas de calor. No va a haber una fuerza de que lleve calor del colector al medio ambiente. Entonces, toda la eficiencia es máxima, ¿sí? Entonces, bajo condiciones operativas iguales a la temperatura ambiente, nuestro colector va a tener una eficiencia máxima de 70%, 70.2%. Es decir, Okay. por cada 1000 watts de radiación que incidan, se van a convertir 702 watts en energía térmica o calor útil. Para eso nos sirve la curva de eficiencia de un colector. Y a medida que nosotros vamos utilizando el colector a temperaturas más elevadas, pues este término Tm menos Tam se va haciendo más grande y por lo tanto significa que vamos a estar operando nuestro colector a temperaturas más elevadas, va a haber una mayor diferencia de calor de nuestro colector con la temperatura ambiente, que va a provocar que el calor de nuestro colector se vaya al ambiente, que son pérdidas de calor, y va a ser menos eficiente nuestro colector. Ok, 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 ¿Sí? ok. Estas Sí. ecuaciones, bueno, estos valores prácticamente son unas líneas. Cuando nomás utilizamos el N0 y el A1 es una recta, la ecuación de la pendiente. Y es igual a más menos bx, algo así. Ujú, ujú. Entonces, ya cuando le metemos el segundo factor, que es al cuadrado, hacemos una parábola, una especie como que una poquita tendencia para abajo, ¿no? Entonces aquí está como parábola. Nomás no se alcanza a apreciar, pero no son rectas. Ya, ¿Va? qué bueno que me acabas de explicar esto, porque sabes que he visto esta gráfica en todos lados y no, o sea, incluso en los artículos y no lograba yo entender a qué, o sea, cómo interpretarla, ¿sabes? Así se interpreta de forma sencilla. Esto viene siendo la temperatura operativa. Cuando dice cero es porque la temperatura operativa era el colector, que es la temperatura media, la temperatura de entrada más la temperatura de salida entre dos, es igual a la temperatura ambiente. Entonces, si es igual a la temperatura ambiente, no hay una diferencia de calor del colector con el espacio. Entonces, no hay transferencia de calor. Toda la energía que está incidiendo sobre el colector se convierte en calor útil. Pero a medida de que nosotros ingresamos una temperatura más caliente a nuestro colector, vamos a ir incrementando este valor, es decir, vamos a estar operando sobre la temperatura ambiente. Como va a haber una diferencia de temperaturas, vamos a tener una pérdida de calor. Calor se nos va a ir al ambiente. Y entre mayor sea esa temperatura, mayor van a ser esas pérdidas, por eso menos eficiente vamos a ser. Vale. Y fíjate, aquí me llama la atención porque veo que esta gráfica es temperatura media menos el ambiente y la eficiencia a una irradiancia de 1000 watts metro cuadrado, ¿no? Ajá. Pero la gráfica que yo tengo es temperatura media menos temperatura ambiente Entre sobre... la radiación. Sí, 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 sí. sí, sí. Porque ese es en sí, si nos vamos a Transis, ese es el valor que está aquí, perdón, ese es el valor que está aquí, las unidades. No nos gusta trabajar en kilojoules, en watts sobre metro cuadrado Kelvin, pero por eso está watts, porque está sobre la radiación. Ok. Sí. Y aquí también le cambiamos a watts. Es muy importante que dependiendo de las unidades que tengamos, cambiar a las unidades aquí. ¿Sí? Por Vale, sí. ejemplo, en la hoja técnica me los está dando en watts Kelvin metro cuadrado. Entonces yo se los tengo que poner aquí, pues en watts metro cuadrado Kelvin, ¿no? Sí, así yo también las tengo en Sí, watts es, metro es lo cuadrado. normal, es lo normal en watts. Vale. Va. Entonces, este que está aquí nos faltó explicar el parámetro 5, que es el flujo al cual se probó el colector. También nos Ah, lo da nuestra ficha técnica, nuestra certificación. Aquí dice que se probó, en este caso, que se probó con agua, glicol al 33%, ¿no? ujú. Pero te dice también el flujo másico a 200, Ah, 200 litros por hora, ok. ¿sí? Entonces, o si nos dice por acá el flujo, a ver, Tweet, Fortes, no. mm,
Nomás nos dice el tanque. No sé si lo decía arriba en la gráfica, no. 150 litros por hora, ¿no es? During Ah, the sí, test. quizás 150 litros por hora. Ujú. Sí. Va, entonces eso ponemos 150 litros por hora. Ok. ¿Va? Y por último, bueno, ya, es todo lo que nos pide este type, ¿no? Para modelar el colector solar. ¿Qué es lo Ujú. que consideran otros type para hacerlo todavía más completo, más representativo de la realidad? Son las modificaciones de la eficiencia por el ángulo de incidencia, que es el IAM, no sé si has escuchado hablar de él. Y ya. El Ujú. Incidence Angle Modifier, que viene Ujú. siendo cómo afecta, cómo llegan los rayos solares al colector en la eficiencia. Entonces, tiene mucho que ver. Es decir, no es lo mismo que le lleguen los rayos solares en la mañana, en la tarde o a mediodía al colector, ¿sí? Va a haber pérdidas, pérdidas coseno, le dicen, por cómo Mm, llegan inclinados los rayos solares. Entonces, sí, eso se sí. tiene que considerar dentro de nuestro modelado para hacerlo más representativo de la realidad. Como es más sencillo, no considera esas pérdidas, solamente considera como si siempre estuvieran llegando al eje normal. Entonces, los resultados que se esperan de ese type son mayores cantidades de energía que uno que sí considera esas pérdidas por los extremos. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora vamos a analizar la de inputs, porque ese type sí tiene variables de entrada que requiere que se las demos de forma externa, perdón, o se las demos de forma constante dentro del type. Input, ¿qué es lo que me pide este type? Pues me pide una temperatura de entrada, que es el fluido que va a ingresar a mi colector. Ujú. Me pide un flujo de entrada, obviamente, Ujú. que es la velocidad que va a estar entrando, el flujo másico que va a estar Ujú. entrando a nuestro colector, la temperatura ambiente Ujú. y la radiación incidente. Esos Ujú. son los 4 variables que me pide solamente. Entonces, nosotros tenemos que darles información en la medida de lo posible con los types que tenemos en nuestra simulación que sea representativa de la realidad. De modo que si nosotros no tenemos esa información con un type, la podemos dejar aquí como un valor constante, Ok. ¿sí? Es decir, si yo aquí no le conecto una variable de otro type, va a tomar el valor que está aquí, como en parámetros. Si yo no le modifico, va a tomar el valor que tiene por default, ¿sí? Ok. Al momento que yo le conecto un type, un output de un type a input de ese type a temperatura entrada, va a ignorar el valor que está aquí y va a tomar el que viene del type, ¿sí? Ok. Va. Entonces, ahorita vamos a decirle, ¿sabes qué? Pues mira, me está pidiendo temperatura entrada y flujo de entrada. Eso no se lo puedo dar ahorita con ningún type. Se lo voy a dejar de forma constante como está aquí. Pero Ujú. me pide temperatura ambiente y radiación solar. Eso se los puedo dar con el type del clima. Sí, Entonces sí. ahora vamos a conectar el type del clima a el type del colector solar. Y hay que tener en consideración, perdón, las unidades a las cuales me pide la información. Aquí me dice que me la está pidiendo en grados Celsius y la radiación incidente en kilojoules hora sobre metro cuadrado. Entonces hay Ujú. que ver que nuestro type nos entrega esas variables en esas unidades. Entonces voy a cerrar, me voy a ir al type 15-3, output, y voy a ver la temperatura ambiente es dry bulb, ¿sí? La primerita, la salida 1 del type Sure. 15-3. Sí. Luego tenemos la dew point, que viene la temperatura de bulbo húmedo. Ujú. Perdón. Sí, dew point. No, la dew point viene siendo la temperatura de rocío, Ujú. que es cuando la humedad se condensa. Y la wet bulb viene siendo la temperatura bulbo húmedo. ¿Sí? Sí. Entonces, nos las está entregando en grados Celsius, entonces no hay ningún problema con eso. Y si le doy para abajo, todas las variables o sí, todas las variables de la radiación solar, todos los componentes de la radiación solar, directa, difusa, global, reflejada por el suelo, nos las da en kilojoules sobre kilogramo metro cuadrado, que está bien, que es como me lo pide el Type 1, ¿sí? Entonces vamos a conectarlo de forma directa, no necesitamos convertir unidades antes de. En algunas Eh, ocasiones sí vamos a necesitar convertir unidades. Eso te iba a preguntar, suponiendo, bueno, en este caso le hemos dado un archivo que descargamos de internet que ya venía con ciertas unidades que me imagino que coinciden con el Type 65, ¿no? Con el O Type 15. con el Type 15, perdón.
pero suponiendo que, bueno, la opción que tenemos donde tú agregas un archivo, ¿tendríamos que modificar las unidades en el archivo o ya el Type 65 me hace la, el cambio de unidades o lo hace el que lee el archivo? No Cuando sé si me... nosotros seleccionamos el Type 15-3 que lee Ujú, específicamente el archivo EPW, ujú, ya están esas unidades definidas, ¿sí? Cuando abrimos archivos EPW, se tiene que establecer las variables en esas unidades, ¿sí? ujú, Entonces, no tenemos que cambiar las unidades dentro del archivo meteorológico. Si ujú, nuestro type nos pide, no sé, temperatura en Kelvin, por ejemplo, ujú, porque antes este colector te pedía la temperatura en Kelvin, ujú. en Transit 16, o el módulo fotovoltaico creo que te pedía la temperatura ambiente en Kelvin, se convierte aquí internamente en el programa, ¿sí? Ah, Aquí vale, en vale, Transit, ¿sí? ya. De dos formas, con un type que es específico para convertir unidades, que en su momento vamos a aprender a utilizarlo, o Ok, también con una calculadora, que con un factor de conversión podemos convertirla, ¿no? ok, Y ya la, vale, la convertimos antes de y luego ya la conectamos acá. ok, ¿Va? Muy bien, va. entonces ahora vamos a activar de nuevo la vinculación o la conexión de Transit de los types, Ujú, que es aquí. Como yo quiero llevar información, outputs del type del clima del 15-3 al type 1A, primero doy clic aquí y luego aquí está la línea. ujú, Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es, primero voy a hacerle así más o menos, le voy a dar un clic para que se quede ahí y me lo voy a llevar así, ¿sí? Le voy a dar ok. a clic aquí y luego voy para acá, Ah, ¿sí? ok. Para controlar la línea, más que nada. Ya. ¿Va? Entonces, se abre esta ventana en donde Mm, están las salidas, ya la habíamos visto, pero con el type de impresora aquí, ahora aparece el colector solar. Y ahora viene una tarea muy importante, que es conectar la variable adecuada para nuestro colector solar, de todas las variables que tenemos aquí, ¿sí? De todas las variables que tenemos aquí, principalmente las de radiación solar, porque tenemos muchas variables de radiación solar. ujú, Entonces, hay que saber interpretar adecuadamente qué es lo que me está pidiendo como radiación el colector solar, porque me mm, dice incident radiation o la radiación incidente, pero nosotros no vamos a encontrar ninguna variable que se llame tal cual aquí, mm, mm, ¿sí? mm, Entonces, en algunos types sí te pide o sí te menciona de forma muy clara o como se llama aquí, tal cual la variable. Que a eso es muy fácil, nomás conectamos, ¿no? Pero primero, en este caso, tenemos que interpretar qué es lo que nos está pidiendo. En este mm, caso, como es un type muy general, en donde no te está pidiendo ningún componente de la radiación solar de forma separada, considera como radiación incidente toda la radiación que incide sobre el colector solar, que en este caso viene siendo la difusa y la mm, directa, ¿sí? Entonces viene ujú, siendo la radiación total ujú, incidente sobre nuestro colector solar. Entonces, dentro de eso, vamos a buscar dentro de todas las variables de la radiación solar que tenemos aquí, cuál sería esa, ¿sí? Entonces, primero tenemos y como puedes ver, está de color negro porque dice que esa variable ya se está utilizando en otro type, está conectada en otra parte, ¿no? Pero las variables de salida las podemos conectar las veces que queramos. Podemos utilizarlas en n número de types, ¿sí? No hay ningún problema. ok. Entonces dice que esta es la radiación total horizontal, ¿sí? Entonces, puede ser, ¿sí? Puede ser la que podamos conectar aquí, porque es toda la radiación, pero horizontal. Esa es Ujú, palabra clave, ¿sí? Es horizontal. Luego dice la radiación horizontal, solamente la directa, la beam. ujú, Entonces, no. ¿Por qué? Porque aquí queremos toda la radiación, total. Luego dice la radiación en la horizontal de la radiación difusa reflejada por el cielo, ¿sí? Entonces, no, que eso es solamente la difusa. Luego viene la difusa del suelo, ¿sí? Luego viene la difusa total, que es la suma de estas dos. Luego dice el ángulo de incidencia, que es cómo es que le va a llegar los rayos solares. Esta no es radiación, solamente es un ángulo de incidencia. Luego dice total T surface radiation for surface, ¿sí? Entonces dice que esta es toda la radiación, o la radiación total que so- incide sobre sobre. una superficie inclinada, ¿sí? Mm, Luego venimos a ver también
la radiación directa sobre la superficie, la Sí. difusa, la reflejada o la total diffuse radiation for surface. Entonces, de todas estas, la que más coincide con lo que me pide el type viene siendo, ¿dónde está? Esta que está aquí. Para una superficie, no la horizontal, ¿sí? Entonces vamos a conectarle esa que está aquí, ¿sí? Ok. Va. Y nos faltó conectar la temperatura ambiente, que viene siendo esta que está aquí. ¿Sí? Ok, listo. Va, entonces la temperatura, miras que se pone color negro, significa que ya está recibiendo información. Lo que Ok. está de color azul significa que no está recibiendo información de forma externa con otro type. Por De lo tanto, modo va a sacarlo del default, ¿no? que es este que está aquí, que es este valor que tiene aquí. Va a tomar una temperatura de entrada de 20 grados Celsius y un flujo de 100 kilogramos por hora. ¿Va? Okay. Damos OK y vamos ahora a agregar una gráfica nueva para poder visualizar esas variables de salida del colector solar. ¿Sí? Okay. ¿Podemos conectarlas aquí? Sí, sin ningún problema, pero no quiero empezar a mezclar gráficas con temperaturas ambientes, radiación solar, con las variables del colector solar. ¿Sí? Entonces quiero una gráfica en donde podamos visualizar valores del colector solar de forma independiente. Entonces nos vamos a Output, Online Plotter, Transit Supply Unit, que es el 65A, y lo llevamos de nuevo. Y en este caso lo voy a poner aquí arribita. Okay. ¿Sí? Va. Entonces, me voy a abrir el type del colector solar, me voy a ir a donde dice Output y voy a ver qué es lo que puedo obtener de información o cuáles son las variables de salida de ese type. En ese caso, tenemos temperatura de salida en grados Celsius, tenemos flujo másico en kilogramos hora y tenemos calor útil, ¿sí? Useful Energy Gain, que es todo ese calor que se convirtió, que se fue directo al fluido, que se vio reflejado en un incremento de la temperatura de nuestro fluido, ¿sí? Entonces, es lo único que puedo obtener de este colector, de ese type en específico. Hay otros en donde puedo obtener más variables, ¿sí? Muy bien, entonces, antes de graficar la temperatura de salida y también el calor útil, como nos lo está entregando nuestro colector, el type, está en kilojoules sobre kilogramo, ¿sí? A mí no me cuadran esas unidades, no las puedo dimensionar. Me gusta más trabajar con watts que con joules. Sí, igual. No sé a ti, pero pues a mí me A mí gusta más trabajar con watts. sí. Como está muy relacionado con lo fotovoltaico y todo eso, y lo fotovoltaico siempre es con watts, me gusta dimensionar las mismas unidades, ¿no? Entonces, antes de graficar el calor útil, lo voy a convertir a watts, ¿sí? En vez de que sean kilojoules hora, los voy a convertir a watts para ver el calor útil en watts. Entonces, para eso vamos a aprender a utilizar otro type básico, que es el type convertidor de unidades, que es el type 57, ¿sí? Ese type nosotros lo podemos encontrar donde dice utility, utilidades, ¿sí? Va a haber una carpeta en donde se llama Unit Conversion Routine. Okay. Y es el type 57. Lo ponemos sobre nuestro modelo. En este caso voy a mover este para acá, lo voy a poner este para arribita. Y este lo voy a poner aquí. ¿Sí? Y te voy a explicar cómo funciona el type 57. El type 57, si lo abrimos, tiene estos tres parámetros, ¿sí? En donde nosotros le vamos a indicar el tipo de unidad que está en función de unas tablas que tenemos en la documentación de Transys. Qué unidad en específico de esa área de unidades estamos metiendo y en qué unidad queremos que salga. Por ejemplo, yo tengo aquí a la salida del colector solar kilojoules hora, que es energía. Entonces voy a buscar una tabla en donde se tengan las unidades de energía y le voy a dar el número de esa tabla. Ahorita vamos a irnos a la tabla. Luego, en esa tabla van a haber diferentes variables de unidades de energía, ¿sí? ¿Qué kilojoules hora, qué watts, qué joules hora, qué kilowatts hora, o qué kilowatts, perdón? Entonces nosotros le tenemos que decir
en el número 2, en qué unidad está entrando la que quiero convertir. En este caso está entrando como kilojoules hora. Entonces busco el número donde aparezca kilojoules hora y acá abajo le pongo el número de la variable que yo quiero, en la unidad que yo quiero que salga. En este caso, watts. ¿Sí? Ahorita le voy a poner así rapidito 12, 1, 2. Porque yo sé que la tabla 12 es de energía, la unidad 1 son kilojoules hora y la unidad 2 son watts. ¿Sí? Entonces yo le digo, de la tabla 12 entran kilojoules hora y quiero que salgan watts. 12, 1, 2. ¿Sí? Si yo quisiera 12, 1, 2. Ahorita vamos a ir a esas tablas, ¿eh? Si yo quisiera convertir más de una unidad, es decir, a este tile le voy a conectar 2, 3, 4, 5 variables que quiero convertir en diferentes unidades, yo aquí le pongo el número de unidades que quiero convertir. En vez de 1, por ejemplo, voy a poner 2 y se agregan otras 3 otros parámetros, ¿sí? Ya le voy a poner más 1. Entonces, cierro. ¿Y dónde están esos famosos documentación, esas tablas, ¿no? Pues nos vamos, si quieres, a donde... Deja ver si le das aquí, donde dice el de símbolo pregunta, donde dice help. Te va a abrir este PDF, ¿sí? Pero que es un PDF guía. Aquí están los diferentes documentación de Transys, ¿sí? En donde hay manuales para aprender a utilizar, para hacer simulaciones, para poder hacer tus propios types, para hacer los types de edificación, todo eso. Es como si fuera la guía, ¿no? De simulación. Entonces, específicamente el PDF 4, ¿sí? Son las referencias matemáticas de los types, de los componentes. Si le damos clic, lo va a dar permitir para que se abra específicamente ese volumen. No sé si te permitió abrirlo. A ver, sí, es que sí lo abrí, pero no me dio la opción. No te dio la opción. Si no te da la opción, vete a tu disco C, donde está la carpeta Transys 18. Ok, a ver, disco C, Transys 18, ajá. Documentation. ¿En cuál? ¿Con cuál? Perdón. Documentation. Ok, ya. Documentación. Ajá. Ah, Y ahí ya debe vi. estar el 04. ¿Sí? Sí, Ahí están todos los PDFs. Ya vi. ¿Sí? Va. Entonces, este es de los principales porque es donde te muestran los modelos matemáticos con los cuales están programados todos los types. Wow. ¿Sí? Entonces, si nos vamos para poquito abajo, va a estar la tabla de contenido en donde van a estar organizados todos los types por las carpetas que tenemos en Transys, la carpeta de controller, la de electrical. Entonces, nosotros estamos buscando el type 57 que está en output. Entonces, me voy a donde dice output, perdón, donde está utility. Aquí está utility, type 57 unit conversion. Le doy clic y me lleva directamente a esa parte, ¿no? ¿Sí? Aquí te explica cómo funciona el type, qué variable, qué parámetros, cómo funcionan, cómo es que te pide la información, ¿no? ¿Qué obtienes de salida? Entre otras cositas, dependiendo del type. ¿Sí? En este caso, como no tiene modelos matemáticos, este type solamente convierte unidades. Lo que vamos a encontrar aquí son las tablas. Sí, ya. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tabla 1, tabla número temperatura. Vamos a encontrar la variable 1 con unidades de grados Celsius, la variable 2 con grados Fahrenheit, la 3 con Kelvin, 4 con Rankine. Luego la tabla 2, longitudes, metros, centímetros, kilómetros, pulgadas, pies, millas. Si queremos convertir de centímetros a pies, o de metros a millas, o de pies a metros, como tú quieras. Luego está la de áreas, la de volúmenes, la de volúmenes específicos, velocidad, masa, densidad, fuerza, presión, energía. Pero también tenemos la de power, que es la tabla 12. ¿Sí? Como nosotros estamos, la variable de salida del colector solar no es energía, ¿sí? No son kilojoules ni kilowatts hora, son kilojoules hora, es un flujo energético, es una potencia térmica. Entonces, nosotros tenemos a la variable de salida, pero la que queremos convertir, kilojoules hora, ¿no? Entonces, es la 1. Y yo la quiero convertir en watts, que es el 2. Por eso puse de la tabla 12, el 1, quiero que salga como 2. Pero si quisiera convertirla a kilowatts o HP, en vez de 2 le pongo 3 o 4 o 5 si quiero que sea BTU.
O si quiero convertir de watts a kilojoules, pongo de 2 al 1. ¿Va? Vale. Así funciona ese convertidor de unidades. Acá abajo tenemos unidades de energía específica y calor específico, flujo, tasa de flujo, volumétrico, flux, conductividad térmica y coeficiente de transferencia de calor, viscosidad dinámica y cinemática. Va, muy bien. Entonces, por eso aquí nosotros pusimos de la tabla 12 de Power de la 1 a la 2. Ok. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es conectar el Type 1A al 57 y conecto la variable que quiero convertir, en este caso Useful Energy Gain. Ok, eso de con input. Ok. ¿Va? Ok. Y ahora vamos a configurar esta gráfica, la del Type 65A2. Yo quiero una variable en el eje de la izquierda y una variable en el eje de la derecha, porque en el eje de la izquierda voy a graficar temperatura de salida. Bueno, sí, por el momento una. Temperatura de salida y en el eje de la derecha el calor útil. Entonces, en la escala del eje de la izquierda, como es temperatura, la voy a poner de 0 a, primeramente a 50. Es temperatura. Y en el eje de la derecha, como es calor útil, lo voy a poner de 0 a 1500. Okay. ¿Sí? Porque ya son watts, ya no son kilojoules. Va, entonces por el momento sí lo voy a dejar y ahora voy a conectar el Type 57 a la impresora y voy a conectar el output que viene siendo el calor útil al eje de la derecha. Calor. Que viene siendo output, ¿no? Y ahí le voy a cambiar el nombre donde dice output, le voy a dar doble clic derecho primero para desactivar la vinculación y luego doble clic para cambiarle y le voy a poner calor-útil. Y entre paréntesis, bueno, otro guión bajo y le voy a poner W de watts. Es lo que yo sé, tú puedes ponerlo como tú gustes, ¿no? Ah, vale, el que cambiaste es el de... El right, ok, ya. Me habías dicho que no usar espacios, sino mejor guión bajo, ¿no? Sí, exactamente. Ya. Va, perfecto. Entonces, salgo aquí y ahora conecto el colector solar. Lo voy a dar por aquí y así. Y voy a graficar la temperatura de salida. Y le voy a dar a la variable de la izquierda. Y le voy a cambiar el nombre a T-out. ¿Sí? A ver, y... Ay, no, a ver, ya me perdí. Acabo de hacer... Ah, ok, ya. Me faltó la última unión, que es... Ok, necesito la salida de... Vale. Pero aquí, a ver, algo que me está confundiendo es donde tienes para hacer la conversión de unidades, lo conectaste a la impresora, ¿no? Sí. Y, Voy a abrirlo. ok, sí, hasta ahí estoy bien. Y ahora también estás conectando del colector otra vez a la impresora. Sí, pero en el eje de la izquierda. Ah, vale, ya. Sí. Ya. La Sí, temperatura en el eje de la izquierda y el calor útil en el eje de la derecha de la misma impresora. ya, a ver, espera, esa es la otra parte que me quedé. El eje de la... A ver. Delete. Y de aquí... Aunque me falta el de la izquierda, ¿no?
Que el de la izquierda has puesto, me dijiste, es la La temperatura temperatura de salida. Ujú. de salida, ¿no? Ah, ya. 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 Ya, disculpa, me había perdido como lo estaba yo haciendo. Ok, listo. Ok, muy bien. Entonces, ahora nosotros tenemos actualmente todo el año en simulación. Sin embargo, es mucha información ahorita para poder visualizarla de forma más clara. Vamos a modificar el periodo de simulación. Vamos a irnos a ver en Soria, pues hace frío todo el año, casi. Vámonos a octubre. Y también en octubre vamos a analizar 2 semanas de octubre, que viene siendo del 1 al 14. De la hora 6.552 a la hora 6.888, en periodos de 1 hora. ¿Sí? ¿Por qué no me deja escribir? Ah, no te deja escribir, lo tienes que seleccionar. Ya. Sí. Ya vi. Ok. Y vamos a correr la simulación. A ver, ¿qué más sale? La primera gráfica que estamos visualizando, pues es la temperatura, la del clima, que ya habíamos estado trabajando, ¿no? No más que ahora solamente para el periodo que acabamos de seleccionar. Ahí podemos ver que la temperatura ambiente en Soria, pues estuvo, pues que bueno, abajo de los 20 grados Celsius, en unos momentos entre 25, ¿no? Radiación global, pues estaba más o menos. Pero acá abajo donde dice clima, hay una donde dice grafo 1, que es la nueva gráfica que agregamos, que es la del colector solar. Le damos clic y ya cambiamos de gráfica. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, ahora estamos visualizando la línea roja, es la temperatura de salida del colector, y la azul viene siendo el calor útil en watts. ¿Cuánto estamos calentando con el colector? Que es de 2 metros cuadrados. Entonces ya tenemos resultados. ¿Cuáles resultados? Nosotros sabemos que a nuestro colector le está entrando de forma constante agua a una tasa de 100 kilogramos por hora, le está entrando a 20 grados Celsius, porque fue lo que se dejamos por default, ¿no? Entonces, durante el día, cuando va saliendo la radiación, esta línea que está aquí de 20 grados, que está aquí el nivel de 20 grados, es la temperatura que entra, ¿sí? Entonces, como puedes ver, inicia la simulación a 20 grados, ¿sí? Pero cuando empieza a avanzar, disminuye la temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente en ese entonces está más fría y no es radiación solar. Entonces, ¿qué está pasando? En vez de calentar, se está enfriando nuestro fluido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está más frío el ambiente. ¿Sí? Entonces, a medida que va avanzando el tiempo, va saliendo el sol, va saliendo, ya hay recurso solar, entonces ahora sí va a incrementar la temperatura. De modo que sigue entrando a 20 grados Celsius, pero nosotros vamos a llevar la temperatura hasta en mediodía solar, hasta los 28.5. Es decir, va a estar calentando 8.5 grados Celsius nuestro colector solar. En ese momento, ¿no? En ese momento nuestro colector está generando 989 watts de energía térmica. A medida que va pasando el tiempo, va bajando la radiación solar y pues va haciendo menos esa aportación. Ya aquí, por ejemplo, solamente es 1.84 grados Celsius de calentamiento y pues ya se metió el sol y pues ya 20 grados y aquí ya se empieza a enfriar. ¿Por qué? Porque está más frío el ambiente. ¿Sí? Sí, Y sí. al día siguiente se repite lo mismo. Hasta acá en estos días en donde no hay tanto recurso solar, ha de haber un nublado, lo podemos comparar con el clima donde tenemos la radiación solar. Estos días hay nublados, hay poco recurso solar, por eso es que no estamos calentando tanto, ¿sí? O hay interferencias. Ok. ¿Va? Entonces, no voy a cerrar esta, la voy a minimizar, voy a cambiar el periodo de simulación a punto 15 y voy a simular. Este es con punto 15. Vamos a ver las diferencias. Ok. Correr. Mira las diferencias. A ver. Especialmente en los momentos donde hay interferencias en la radiación. Sí, 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 ya veo. ¿Por qué? De hecho, Porque hay más sensibilidad.
Eso te iba a decir justo. Sí, Ujú, sí. Sí se nota bastante la ujú. diferencia en una. Cuando vas a hacer simulaciones en periodos anuales cortos, es decir, haces que voy a analizar una semana, o un día, o 5 días, o 10 días, sí es recomendable hacer simulaciones con un periodo de tiempo, un paso más corto, porque alcanzas a ver estas diferencias, ¿no? Ya cuando Ujú. son simulaciones anuales, a lo mejor con media hora es suficiente. Ok. ¿Sí? Va. Entonces, ¿todo bien por el momento? Sí, 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 las dos me han salido Va, bien. entonces, va, guarda el simulador porque no vaya a ser que se vaya a trabar y no lo guardemos. Ah, eso te iba a preguntar en caso de que llegue Sí, hay que sí, guardarlo constantemente, ok, porque es todo lo que avance, si no se ha guardado, no se puede recuperar. ok. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a continuar a agregar ahora, bueno, antes de agregar otro type, vamos a analizar qué pasaría si nosotros, y eso es lo interesante de Transit, ¿no? Que te permite hacer todos sus estudios de forma rápida, de que, ¿qué pasaría si en vez de tener un colector, yo tengo dos colectores en paralelo, ¿sí? Bueno, o dos colectores en serie, ¿sí? Yo lo para poner dos colectores en serie, yo aquí le voy a poner que en vez de que sean 2 metros cuadrados, le voy a poner 4 metros cuadrados. Y aquí le voy a poner que son dos en serie. Ah, eso es, qué bueno que me dices eso. O sea, cada vez que yo agregue colectores, tengo que también aumentar el área, porque es el Exact, área total de todos los colectores, no solo de uno. exact, Ah, exactamente. ok, ok. ¿Sí? Entonces, hacemos esa modificación y voy a correr la simulación. ¿Sí? Mm, Entonces, incrementó considerablemente. sí. Mira las. Está buenísimo este trance, y ¿sabes qué? Sobre todo es muy didáctico ya que tienes los sistemas, ¿sabes? Porque así empiezas a entender muchas cosas que a mí me ha pasado, que en la literatura empiezo yo a leerlo y yo como yo soy muy gráfica, o sea, yo necesito verlo, ¿sabes? Y esto está buenísimo para hacer así configuraciones muy sencillas e irlo entendiendo. Yo le digo a mis estudiantes, con Transys Ujú. a, aprendes a ver cómo es que operan los sistemas de realidad. ¿Sí? Sí, O sea, tú puedes armar tu simulador y pues ya te está entregando información, pero lo interesante es interpretar estas gráficas. Ah, claro. mira, cómo va incrementando la temperatura de salida de nuestro colector en función de la radiación solar. O sea, ya en la tarde cuando se está metiendo el sol, mira cómo la temperatura disminuye. En la noche, si lo dejamos prendido, mira, estamos perdiendo energía. En vez de enfriar, estamos calentando. Entonces, todo eso nos lo dicen estas rayas, estas Ujú. líneas. Sí, sí. Entonces, es lo interesante de Transis. Aprendes, ¿sí? No nomás estás obteniendo información, también aprendes de la operación de los sistemas, de cómo es que funciona. Y eso te ayuda mucho, te da mucha experiencia. Y esto ahorita apenas vamos empezando. Ya cuando Ujú, pongamos controladores, bombas, que tomemos decisiones, es mayor el aprendizaje. ¿Sí? ujú. Pero lo mismo, para poder simularlo tienes que conocerlo también. Sí, sí. ¿Va? Entonces, con dos colectores incrementamos temperaturas en este punto de 36 grados. ¿Sí? Un chorro de temperatura. Y aquí parece que se corta, ¿no? La gráfica. ¿Sabes qué? ¿Por qué aquí no hay valores? No, es simplemente un efecto de la escala. Si yo le pongo aquí en vez de 1500, 2000, ya aparece lo normal. ¿Sí? Mm, En ocasiones uno dice, ay, ¿por qué no se mira este, la línea ahí? No, es que es un efecto de la escala. Ahí aparece mejor. O también, me ha pasado a mí, que me quedo, oye, pero ¿por qué está en esta línea así derechita aquí, cuando no debería de estar esa línea derechita? ¿Sí? Esa caída. No, es que esto tiene que ser así más curviado, pues, o sea, ujú. no hay una sombra y nada. ¿Qué es lo que está pasando? Y he durado mucho tiempo tratando de encontrar ese error, cuando el único error es simplemente la escala, ¿sí? Que no se aprecia bien esa información. No sé por qué Transis pasa eso, ¿no? Pero en realidad no está pasando nada.
Me habías dicho que para que saliera em, la línea que te permite ver los valores es con Shift, ¿verdad? Shift, deja presionado Shift y mueve el cursor. Ya vi, ya. ¿Mm? Sí. Como ves en estos momentos en donde la temperatura de salida del colector es menor a los 20, la tasa de transferencia de calor o el calor útil es negativo, ¿lo miras? No, está perdiendo. Que significa que estamos perdiendo, si estamos perdiendo calor, pues, porque está pasando el fluido todavía por nuestro colector solar, aunque sea noche, aunque no esté ganando calor, está prendido, porque yo nunca le he dicho al colector, apágate, bajo ciertas consideraciones, que eso lo vamos a hacer después, ¿sí? Vamos a controlar el encendido apagado, con algunas consideraciones. Va, entonces, volvemos a la simulación, y ahora vamos a agregar otro componente fundamental de un sistema de calentamiento solar, que es la bomba, ¿sí? La bomba la podemos encontrar, hay varias carpetas, o 2 carpetas donde la podemos encontrar, pero la más fácil es donde dice Hydronics, esa que está aquí, y donde dice Pumps. ¿Sí? Tenemos 2 opciones o 2 variables de este type. Uno que es con velocidad simple, que es velocidad constante, es decir, siempre va a manejar un flujo que nosotros le estemos diciendo, y la otra es una de velocidad variable, como si tuviéramos un variador de frecuencia que podemos controlar el flujo en función de algún factor, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar la de velocidad fija o simple, que es el Type 114. Lo llevamos para nuestra simulación y lo ponemos, aquí está bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que... bueno, nosotros vamos a abrir nuestro type de bomba, el 114, y vamos a ver qué es lo que nos pide. En parámetros, nos dice, el primero dice el flujo nominal al cual va a estar circulando el fluido. En este caso, nosotros aquí le vamos a dar el flujo que queremos que pase. Por default tiene 1000 kilogramos por hora. Es mucho. Vamos a ponerle 150 kilogramos por hora, que es lo que nos dio la ficha, que decía la ficha técnica del colector que vimos hace unos momentos, ¿no? Bueno, eran litros, ¿no? En este caso vamos a considerar que son iguales, 1, 1. El calor específico. En este caso, el calor específico vamos a dejarlo tal cual, 4.19, porque es el que tenemos en el colector solar. ¿Sí? En Rated Power viene siendo la potencia de la bomba. En este caso, esta potencia no nos va a modificar la velocidad del flujo, solamente nos puede afectar o nos puede ayudar a calcular cuánta energía eléctrica vamos a consumir por mover ese fluido. ¿Sí? También si consideramos fracciones de pérdida de calor, parte de esa potencia se puede ir al fluido y elevar un poco la temperatura de nuestro fluido antes de ingresar al colector. ¿Sí? Es decir, la bomba se calienta por la misma conversión eléctrica mecánica y ese calor puede provocar que se caliente, que se vaya poquito el fluido. Entonces nos puede incrementar un poquito la temperatura. Pero para no considerar eso en nuestra simulación y dejar esas externalidades por fuera, no considerar dentro de nuestro estudio, le podemos dejar aquí 0. ¿Sí? Y con ese 0, nos va, ¿cómo se llama?, a evitar esas pérdidas. Y también en input, donde dice la eficiencia de la bomba, vamos a ponerle 1 y en la eficiencia del motor 1, para que no nos considere pérdidas de calor y nos pueda, ¿cómo se llama?, afectar la temperatura de entrada a nuestro fluido. Si nosotros quisiéramos hacerlo más realista y considerar eficiencias de la bomba, eficiencias del motor más realistas para calcular en sí consumos de energía eléctrica y considerarlos en nuestro estudio, podemos agregar esos valores ahí. Entonces, vamos a dejarlo así tal cual como está, nomás le pusimos 150 aquí. Sí, y las eficiencias. Las eficiencias, exactamente. Va. De inputs, ¿qué es lo que me pide como variables de entrada? Pues obviamente una temperatura y un flujo, ¿sí? Es decir, cómo llega el fluido a la bomba y una señal de control. Esa señal de control es la señal que le va a decir a la bomba enciéndete o apágate. Esa señal es un 1 o un 0, ¿sí? Por default tiene un 1, es decir, siempre encendida. Nosotros esa señal se la podemos dar de forma externa para controlar cuándo queremos que se encienda la bomba y cuándo queremos que se apague. Eso lo vamos a hacer la próxima clase. Ok. ¿Va? Entonces, por el momento vamos a conectarla tal cual
Entonces, ahora vamos a conectar la bomba al colector. ¿Y qué es lo que vamos a conectar? Pues lo que necesita nuestro colector. En este caso, una temperatura de entrada viene siendo la temperatura de salida de nuestra bomba. ¿Sí? La temperatura de salida de nuestra bomba es la temperatura de entrada a nuestro colector. Entonces vamos y conectamos. Y un flujo de salida de nuestra bomba es el flujo de entrada de nuestro colector. Okay. Físicamente, así es como se construye o se desarrolla un sistema de calentamiento solar, ¿no? La salida de la bomba va directamente al colector, a lo mejor a otro accesorio, ¿no? Una válvula check, alguna válvula, tubería, obviamente. Pero aquí en el simulador nosotros conectamos la salida de la bomba al colector. Sí, de hecho, así lo tengo yo en el sistema que tenemos acá. Va, perfecto. Hay algunos que a lo mejor conectarán la salida del colector a la entrada de la bomba, pero en la práctica no es recomendable por problemas que puede ocasionar la cavitación, ¿no? De que le ingrese aire o algo así. Entonces es mejor a la entrada del colector poner la bomba. Muy bien, entonces, ¿qué otras variables de salida tenemos de la bomba? Pues tenemos el consumo de energía, el fluid heat transfer y qué tanto calor se va al ambiente, ¿no? Que está en función de las eficiencias de la bomba, que nosotros le pusimos que son ideales. ¿Va? Entonces, como puedes ver, ya todas las variables de entrada del colector solar ya están conectadas porque están de color de negro, ¿sí? Entonces va a ignorar siempre los valores que tiene por default en input y va a utilizar los que le estamos entregando con los types. En este caso, con el type del clima y con el type de la bomba, ¿sí? Ok. Muy bien. Entonces, si yo corro la simulación ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues prácticamente, bueno, sí disminuyó la temperatura, creo. La temperatura. Sí disminuyó la temperatura. Deja cambiar la escala, la dejé acá con... Sí, 2 grados. Disminuyó 2 graditos la temperatura, por lo que veo. Disminuyó 2 grados, ¿por qué? Porque ahora pasé de meter un flujo de 100 kilogramos por hora a 150 kilogramos por hora. Es decir, está pasando más rápido el fluido, por lo tanto, se calienta menos. Sí. Entonces, aquí estamos apreciando el efecto de variar el flujo. Ok. Aunque disminuye la temperatura, pero incrementa el calor útil, ¿sí? Es decir, no se ve reflejado en un incremento de temperatura. Disminuimos la temperatura, pero captamos más calor. Esos son los datos interesantes. ¿Va? Entonces, ahora vamos a agregar un tanque de almacenamiento de agua caliente, ¿sí? Un tanque de almacenamiento para poder cerrar nuestro circuito de calentamiento solar. ¿Va? Ese tanque de almacenamiento va a estar conectado, bueno, el colector va a llevar la salida de su fluido a ese tanque de almacenamiento y la bomba va a succionar o tomar el fluido para alimentar al colector de ese tanque de almacenamiento. ¿Va? Entonces, ¿dónde encontramos el tanque de almacenamiento? Hay una carpeta específica de almacenamiento térmico que es Thermal Storage. Ya la vi. Nosotros abrimos esa carpeta y vamos a tener diferentes tecnologías de almacenamiento de energía térmica en específico. Si queremos almacenamiento de energía eléctrica en baterías, lo tenemos en la carpeta de eléctrica, ¿no? Donde dice batteries. Pero si en términos de almacenamiento térmico, aquí vamos a tener esas tecnologías disponibles en Transys. La primera es un tanque de almacenamiento constante, de almacenamiento líquido, y un tanque vertical, o sea, es la única opción que tenemos aquí. Luego tenemos dos variables o dos variantes, que es no HX y con HX. ¿Qué significa no HX y con HX? Un intercambiador. Intercambiador de calor, exactamente, que es cuando queremos manejar a lo mejor diferentes fluidos y que no se mezclen, que hay un intercambio de calor indirecto, ¿sí? Luego tenemos un tanque plug and flow, en este caso no lo he utilizado no sé específicamente las diferencias. Tenemos también almacenamiento sensible en roca, ¿sí? Está interesante también tenemos un almacenamiento líquido con una resistencia eléctrica dentro también.
También tenemos un recipiente de almacenamiento térmico líquido, pero calentado con gas. Y tenemos también un intercambiador, ¿cómo se llama? Con volumen variable. Eso es muy interesante porque todos los tanques de acá son con volumen constante. Siempre van a estar llenos. ¿Sí? Si nosotros le sacamos 1 kilogramo, se rellena con 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces, siempre están llenos. El de acá, el último, si nosotros le quitamos 1 kilogramo, va a bajar el volumen interno, la masa interna del tanque. ¿Sí? Y considera eso dentro de los cálculos. Ese tipo de types de volumen variable lo he utilizado en simulaciones de almacenamiento térmico en tanques divididos, en almacenamiento frío y en almacenamiento caliente. ¿Sí? En donde un tanque lo utilizo para almacenar altas temperaturas y en otro bajas temperaturas. ¿Sí? Uno se va llenando mientras el otro se va vaciando. ¿Sí? Okay. Tengo una duda. ¿Tienes, ahorita que comentaste sobre la resistencia térmica, eléctrica, ¿existe algún type que sea solamente la resistencia eléctrica térmica? O sea, para calentar, por ejemplo, en dado caso el fluido a la entrada del colector a la temperatura que yo quiera. No sé si me expliqué. O sea, que dices que quieres a la salida del tanque, antes de entrar al colector, poder controlar la temperatura. Se puede hacer de forma externa. Ok. ¿Sí? También se puede hacer de forma interna del tanque. Va a ser un poquito más complicado porque estarías manejando el volumen y las variabilidades que pueda tener el fluido dentro del tanque de almacenamiento dependiente del colector solar. Pero si quieres controlar una temperatura al entrar al colector solar, podemos incorporar un calentador auxiliar entre la bomba y el colector solar. Ok. ¿Sí? ¿Sabes que yo quiero ver qué pasa si al colector le llega a 50 grados Celsius? ¿Sí? Mi tanque está a 40, ¿no? Yo quiero que esté a 50 la entrada del colector. Pues le pongo un calentador auxiliar entre el tanque entre la bomba y el colector solar para que me lleve la temperatura a eso, sin ningún problema. Ok, perfecto. Nosotros lo hacemos por lo regular del tanque a la demanda de agua caliente. Si en el tanque no está a tal temperatura que yo la requiero para la demanda, yo le subo, le incremento a la temperatura con un calentador auxiliar. Okay. Pero aquí el domino solamente que entre la bomba y el colector. Y es a la entrada del... Y es antes del... Donde tú lo quieras poner. Vale. ¿Sí? Lo podemos poner aquí o lo podemos poner acá. Ok. Entonces, ahorita vamos a agregar lo que viene. Vamos a trabajar con un tanque vertical sin intercambiador de calor, para que sea más sencillo. ¿Sí? Okay. El Type 158. Y lo ponemos aquí. ¿Sí? Este Type ya lleva más características, más parámetros mismos de un tanque de almacenamiento para que sea más claro, más específico, ¿no? Pero en términos generales lo que tiene pues unas características, las dimensiones, el volumen en metros cúbicos o litros del tanque, la altura del tanque, y conforme al volumen y la altura te calcula lo que viene siendo el diámetro del tanque, no se lo ocupamos dar. Luego nosotros, lo interesante de ese type también es de que podemos separar en nodos de temperatura diferentes niveles del tanque. Es decir, en vez de que el tanque pueda estar solamente a una temperatura, nosotros podemos dividir en diferentes niveles de temperatura o estratos, ¿sí? Porque es un tanque estratificado. Dependiendo la masa de agua que tenga, la energía que le estemos metiendo, puede haber diferentes niveles de temperatura en el tanque. En la parte de abajo siempre va a estar más frío que en la parte de arriba, va a estar más caliente en la parte superior por las densidades. Entonces, nosotros podemos apreciar esas temperaturas dentro de nuestro tanque. Y en función de lo detallado que necesitemos, podemos decirle aquí, ya sabes que pues yo solamente quiero 2 niveles de temperatura, o 3 o 10 niveles de temperatura, ¿no? Ya dependiendo de nuestras necesidades. Yo lo voy a dejar en este caso 10, ¿sí? Para que sean 10 niveles de temperatura.
Es como si estuviéramos modelando el tanque de almacenamiento con 10 apartados, y en cada uno de esos apartados podemos ver exactamente su nivel de temperatura. Ok. ¿Va? Luego el parámetro 4, 5, 6 son coeficientes de pérdida de calor. En la parte superior del tanque, si es un cilindro, es esta parte. Luego dice los coeficientes de pérdida de calor de los extremos o del edge, pues sí, De los costados, de ¿no? los costados exactamente, y el coeficiente de transferencia de calor de la parte inferior, ¿sí? Esos están relacionados con sus características constructivas, si están aislados o no. Ya depende de cómo queremos considerar nuestro tanque de almacenamiento. Vamos a dejar nosotros los valores por default, estos de 3.32 kilojoules sobre hora. ¿Cuánto es en watts? Son 0.92 watts sobre metro cuadrado Kelvin, que se puede considerar que es un tanque de almacenamiento bien aislado. ¿Sí? Luego, pues igual viene el calor específico del fluido que queremos trabajar internamente, como es el agua, y como estamos considerando 4.19 en los otros sistemas, en otros sites, vamos a ponerle 4.19 para que esté igual. Era mínima la diferencia. Sí, sí. La densidad vamos a dejársela tal cual, es la densidad del fluido. También la conductividad térmica, vamos a dejársela igual, que es la del agua. Y luego vienen estos parámetros que viene siendo el 10, el 11, el 12 y el 13, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque estos me van a decir en qué ubicaciones o a qué alturas van a estar las diferentes entradas y salidas de mi tanque de almacenamiento. En este caso, ese tanque de almacenamiento tiene dos puertos, ¿sí? Un puerto lo tenemos que dedicar para el circuito de agua caliente o el circuito de calentamiento. Y el otro circuito o el otro puerto lo tenemos que dedicar a la demanda. Por uno lo vamos a estar calentando y por el otro le vamos a estar sacando el agua caliente para el usuario, ¿sí? Okay. Entonces, el puerto 1, que lo podemos dedicar para el calentamiento solar, para la fuente de energía, tiene una entrada y tiene una salida, ¿sí? Si nosotros vemos el parámetro 10, dice la fracción de altura de la entrada del puerto 1. Y luego dice la fracción de altura de la salida del puerto 1. ¿Sí? Si nosotros utilizamos el puerto 1 para el calentador solar, que es la fuente de energía, la entrada viene siendo la salida de mi colector solar que va a entrar a mi tanque de almacenamiento. Y nosotros le tenemos que decir a qué altura queremos que entre el agua que viene de nuestro colector solar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo caliente, ¿no? el agua caliente? O sea, ¿a qué altura queremos que ingrese esa agua caliente a nuestro tanque de almacenamiento? ¿Y a qué altura queremos que salga también para nuestro colector solar, que la tome la bomba? ¿Sí? Entonces, en un tanque de almacenamiento de energía solar, el agua caliente se suele suministrar en la parte superior del tanque, que es donde se almacena el agua caliente. ¿Sí? Porque si lo ponemos en la parte inferior, es donde está fría y vamos a disminuir la calidad o el nivel de temperatura del agua. Entonces, ¿cómo se establece esa altura? Se establece en fracción, ¿sí? 0 significa que es la parte más baja del colector solar. 1 significa, perdón, del tanque de almacenamiento. 1 significa que es la parte más alta de mi tanque de almacenamiento, ¿sí? Si este es mi tanque de almacenamiento, este es 1 y este es 0. 0.5 sería la mitad. Si yo le pongo que en el puerto 1 la entrada es al 1, yo le voy a estar metiendo el agua por acá, ¿sí? Pero pues no es adecuado metérsela hasta la parte de arriba. A lo mejor hay que ponerle al 0.85, ¿sí? Y en la parte de abajo, que es donde va a tomar el agua fría, nuestra bomba para llevarla al colector, pues tampoco le vamos a poner 0 porque va a ser en la parte inferior. Vamos a ponerle un 0.1, ¿sí? Entonces, en el 10... Disculpa, una duda. ¿Por qué no es recomendable que sea completamente arriba la entrada del agua? ¿Por la tubería? Puede ser también por la tubería, porque la tubería no va a estar exactamente en el borde, ¿no? Sí, claro. Sino que lo que pasaría es que si se lo ponemos en la parte superior, nosotros estaríamos aglomerando el agua caliente solamente en esa parte superior, ¿sí?
En esa parte superior estaría el agua más caliente. Para poder calentar con esa agua caliente todo el volumen inferior o parte de abajo va a durar mucho tiempo. Ya. Entonces, nosotros lo bajamos esa entrada para que esté en contacto el agua con una mayor masa de agua que permite también el agua circundante y se calienta. Ok. ¿Sí? Si no, cuando nosotros saquemos agua caliente, vamos a estar sacando agua a la mejor solamente ubicada ahí que va a estar bien, bien caliente. Y rápidamente nos vamos a acabar el agua caliente de nuestro tanque de almacenamiento. ¿Sí? Tampoco podemos ponerla tan abajo, la entrada de los colectores solares, porque estaríamos en contacto con agua muy fría y duraríamos mucho para calentar nuestro tanque. ¿Sí? Por eso se ubica en una parte alta, pero no tan alta, pero tampoco tan baja. Ok. Sí. Ojo, que todos estos valores se pueden modificar ya en la simulación y ver qué es lo que pasa, ¿no? Ah, no sabes que la puse en el punto 95 e incrementó el rendimiento de mi sistema. O la puse en el punto 75 y bajó mucho. ¿Sí? Todo eso lo podemos hacer sin ningún problema, no modificando el valor aquí. Eso es lo interesante de Transys. Ok. Entonces voy a ponerle 0.85 en el parámetro 10 y en el parámetro 11 le voy a poner 0.1. ¿Sí? Y ahora en el parámetro 12 y 13 es lo mismo, pero para la salida, bueno, para nuestra demanda de agua caliente, para el usuario. Si el usuario lo que busca es agua caliente, no es adecuado tener la salida para el usuario en la parte baja, porque es donde está el agua fría. ¿Sí? Tenemos que darle la parte superior, porque es donde está el agua caliente. Y la entrada, que es el agua de reposición, por lo regular va a entrar agua fría, ¿no? Entonces, la entrada en el puerto 2, que es para el usuario, es agua fría. Es el agua de reposición que viene fría. Entonces, hay que meterla en la parte de abajo para que no nos enfríe la parte de arriba de nuestro tanque de almacenamiento. Ok. Sí, entonces, pero por lo mismo, no vamos a ponerlo ni en la parte más bajo ni en la parte más de arriba. Vamos a ponerle en la entrada del 2, vamos a ponerle punto 1 también en la entrada. Pero la salida, que es donde vamos a tomar el agua caliente para el usuario, ya en su momento, cuando pongamos la demanda, vamos a ponerle 0.9. Ok. ¿Sí? Luego, ya casi para terminar, el parámetro 14 es cuántos termostatos queremos considerar dentro de nuestro tanque. Un termostato es un sensor de temperatura, es un indicador de temperatura. Aparte de los nodos, de los 10 nodos que vamos a tener, podemos ponerle termostatos donde nosotros querramos. ¿Sí? Y de los nodos podemos sacar la temperatura de cada uno de esos nodos, pero en los termostatos también. Nosotros podemos poner el número de nodos de termostatos que queramos, sensores, para ver la temperatura. ¿Sí? Ese termostato también nos va a ayudar a controlar el encendido apagado de un calentador auxiliar. ¿Sí? En este caso vamos a dejarle un termostato y dejarlo en la altura que está aquí por default, que es de 0.75. Es solamente un indicador de temperatura. Luego, el parámetro 16 y el 17 están relacionados a un calentador auxiliar. Es decir, yo le puedo meter en calor externo a mi tanque en la ubicación que yo quiera. ¿Sí? Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero que tenga una fuente de calor externa, o quiero que tenga 2, o quiero que tenga 3, ¿sí? Ya lo que nosotros querramos, y quiero que estén ubicadas al punto 25, ¿sí? O al punto 5, a la mitad del tanque. Y de forma externa, como nosotros querramos, te van a entrar 5 kilowatts, 1 kilowatt de energía térmica para calentar el tanque de forma externa. ¿Sí? Okay. ¿Va? Entonces vamos a dejarlo así tal cual. Mientras nosotros no le demos de forma externa ese calentador auxiliar, no va a pasar nada. ¿Sí? Nomás le estamos diciendo que puede haber, pero no le vamos a poner nada por el momento. Tengo una duda. Ver, ahora que estoy viendo un poco más a detalle esta ventana que se abre por cada type, veo que hay una columna que se llama macro, que veo que puedes seleccionar y no seleccionar. Solo por curiosidad,
¿Eso es para decir que no quiero tomar en cuenta cierta variable o cierto No, no, parámetro? es de que aquí también puedes, cuando utilizamos Excel, podemos hacer, entonces podemos vincular Ah, Francis ya. con Excel y podemos hacer macros y aquí las podemos activar y todo eso, Ah, ¿no? vale. Sí, Vale, vale, puedes ver vale. eso. Va. Entonces, vamos a dejarle el volumen del tanque tal cual como está, la altura del tanque como está. Vamos a tener un volumen de 272 litros con una altura de 1.33, un tanque relativamente pequeño, pero pues solamente tenemos un colector solar. Bueno, tenemos dos, ¿verdad? Ahorita vamos a modificarle a uno. ¿Todo bien por el momento? Sí, sí, sí. Va. Entonces, ahora vamos a cerrar nuestro circuito, ¿sí? Vamos a conectar nuestro tanque de almacenamiento a la bomba, simulando el flujo del agua, ¿no? Tanque de almacenamiento, la bomba. ¿Sí? ¿Qué vamos a conectar? Pues vamos a conectar, en este caso, la temperatura de salida en el 1, porque nosotros estamos utilizando el puerto 1 para el sistema de calentamiento, va a ser la temperatura de entrada de la bomba, ¿sí? Y el flujo de salida en el 1 va a ser el flujo de entrada de la bomba, ¿sí? Y ya es todo lo que vamos a conectar. Ahora le estamos diciendo a la bomba y por ende al colector que la temperatura del fluido que va a entrar al colector viene desde el tanque de almacenamiento, no viene ni de la bomba, ¿sí? Entonces, ¿qué temperatura va a ingresar al colector solar? La que está ubicada en la parte inferior del tanque de almacenamiento, donde nosotros lo ubicamos, al punto 1. Cerramos y ahora cerramos el circuito. ¿Cómo? Conectando el colector solar al tanque de almacenamiento. ¿Sí? ¿Y qué conectamos ahora? Conectamos la temperatura de salida a la temperatura de entrada del puerto 1, que es donde entra el agua caliente en la parte superior, y el flujo de salida del colector al flujo de entrada del puerto 1. Ya, es ¿Sí? bastante intuitivo Transis, ¿eh? Quisiera que eso dijeran mis estudiantes, pero no, parece que no lo miran O sea, intuitivo. porque entiendo que obviamente que no siempre va a ser como que la relación del primero con el primero, ¿no? Pero ya que entiendes por qué la relación es así, pues es que sí es bastante intuitivo. Yo no sé si porque que ya me he leído varios artículos y no he empezado con la parte fácil, pues por eso digo, ah, mira. Probablemente, ¿verdad? Pero sí, yo lo considero bastante intuitivo, Transis. Ya depende del conocimiento que tenga cada quien en lo que quiera simular, ¿no? Ok, entonces ya cerramos, como puedes ver, nuestro circuito de calentamiento solar. No está al 100, todavía falta controlarlo, pero ya hicimos la mayor parte, se puede decir. Y eso es lo interesante de Transis, porque aquí, en un, si un programador estuviera modelando ese tipo de sistemas de forma numérica con ecuaciones, dijera, aquí va a haber un problema, ¿sí? Aquí tengo que aplicar un método numérico. ¿Por qué? Porque la variable de salida de un modelo, de una ecuación, se convierte en variable de entrada de otro modelo, que a su vez se convierte en variable de salida, que a su vez se convierte en variable de entrada de ese mismo modelo. Entonces, tenemos que hacer un sistema de ecuaciones diferenciales y resolverlos mediante un modelo matemático, ¿sí? Un método numérico. Nosotros no tenemos nada de ese problema. ¿Por qué? Porque Transys tiene internamente sus métodos numéricos ya programados y él va a resolver el sistema numérico, el sistema de ecuaciones haciendo sus suposiciones, ¿sí? Okay. Te escucho un poquito borroso, no sé qué estará pasando, pero ahorita a ver si se quita, a ver si es el internet. Voy a quitar la cámara. Sí, yo quité la mía, ¿ahí me escuchas mejor? No, a ver si ahorita se quita. ¿Va? Igual. ¿Tú sí me escuchas bien? Sí, yo sí te escucho bien. Va, perfecto. Entonces, ya que cerramos el circuito, ahora vamos a correr la simulación. Corre la simulación y mira, ya cambió mucho, ¿no? Sí. Ay, no le cambiamos el número de
A ver, Colectores le dejamos en permíteme, 2. voy a ver si puedo solucionar no te escucho bien, voy a ver si lo puedo solucionar. Ok. ¿Me escuchas? Sí, yo sí te escucho. Yo creo que eran mis audífonos. Sí, creo que eran Vale. que estaban teniendo un problema. Ya los quité y estoy con otro micrófono. Vale. Va, perfecto. Entonces, como puedes ver, tenemos resultados. Dime. Perdón, te estaba comentando que no lo bueno, yo no sé, yo no le cambié el colector a 1. Creo que le dejamos Yo en 2, ¿no? tampoco. Sí, sí, Vale, trabajamos vale. en 2. Sí. Vale, vale. Entonces, voy a cambiar la escala porque ya hasta la de temperatura se nos quedó pequeña. Voy a ver con Shift cuál es el valor más alto registrado. Pues aquí tenemos 61, entonces voy a ponerle aquí 70. Ahí está la temperatura, ¿sí? Y el calor útil lo voy a poner en 2000, ¿sí? Entonces ya con tanque de almacenamiento, mira lo que está pasando, las temperaturas, ya estamos alcanzando valores de 61, aquí 62, casi 63. ¿Por qué? Porque estamos calentando nuestro tanque y ya no le está entrando a 20 grados constante a nuestro colector. Ahora le está entrando a una temperatura variable que está siendo afectada por la temperatura de salida de nuestro colector solar, ¿sí? ¿Qué es lo que nos falta para poder visualizar de forma más completa, más clara esas variaciones? Pues graficar las temperaturas que están entrando a nuestro colector solar. Pero si quieres eso lo hacemos la siguiente clase, Vale. ¿sí? Voy a Sí, detener la grabación del día de hoy. sí. Permíteme.